Hay una idea muy romántica sobre la industria automotriz, que todo se decide con lógica, con ingeniería, con cálculos perfectos. Pero la verdad es otra, porque incluso en las marcas más grandes del mundo, hubo momentos en los que alguien propuso una idea absurda. Alguien más dijo, adelante, y absolutamente nadie tuvo el valor de frenar la locura. Hoy vamos a repasar esos momentos, decisiones reales, autos reales, ideas que, vistas hoy, solo provocan una pregunta. ¿En qué estaban pensando? Hubo un momento en el que el exceso no solo estaba permitido, era admirado. Y en ese mundo, Hummer no era un vehículo, era una actitud. Gigantesco, pesado, exagerado en todo sentido. El mensaje era claro. No importaba el consumo, no importaba el tamaño, no importaba nada, excepto imponerse. Durante un tiempo, funcionó. Celebridades lo querían, empresarios lo compraban. Era el símbolo de una época donde el poder no se disculpaba. Pero la industria cometió un error clásico, pensar que esa mentalidad era eterna. Cuando el precio del combustible subió, cuando la conciencia ambiental apareció, cuando la crisis económica golpeó, el Hummer pasó de símbolo de poder a símbolo de desconexión total con la realidad. No falló por ingeniería, falló porque nadie supo leer el momento. Un ejemplo de ello es la Hummer H2, la cual no nació por necesidad, nació por ego. A comienzos de los años 2000, Estados Unidos vivía una obsesión por lo grande, lo ruidoso y lo exagerado, y General Motors decidió convertir un símbolo militar en un producto civil. El H2 conservó la estética intimidante del H1, pero perdió su propósito original. Ya no era una herramienta de guerra, era un objeto de estatus. Pesaba más de 3 toneladas, consumía combustible como si el petróleo fuera infinito, y ofrecía un manejo torpe para la ciudad que supuestamente debía conquistar. Aún así, durante sus primeros años vendió bien, impulsado por celebridades, videoclips y una cultura que confundía tamaño con poder. Pero el entusiasmo duró poco. Con la crisis del combustible y el cambio de mentalidad ambiental, el H2 pasó de ser un símbolo aspiracional a una caricatura del exceso. GM lo canceló en 2009. Hoy, el Hummer H2 no se recuerda por su eficiencia ni por su ingeniería, sino como el momento exacto en que la industria perdió el sentido de la proporción. BMW siempre fue sinónimo de elegancia deportiva. Diseños limpios, proporciones precisas, una identidad clara. Hasta que de pronto, decidieron que provocar era más importante que agradar. Parrillas gigantes, frentes desproporcionados, un diseño que parecía gritar en lugar de hablar. La intención era clara, romper Internet, generar conversación, no pasar desapercibidos. Y lo lograron. Pero también lograron dividir a su público como nunca antes. Fans históricos confundidos, nuevos compradores dudando, y una sensación general de que BMW había ido demasiado lejos. No fue un error técnico, fue un exceso creativo. El tipo de decisión que solo ocurre cuando nadie se atreve a decir, esto ya es demasiado. BMW siempre fue sinónimo de elegancia deportiva, pero el iX marcó un punto de quiebre. Desde el primer vistazo, su diseño dejó claro que no buscaba gustar, buscaba llamar la atención. Una parrilla frontal gigantesca, casi agresiva, que parecía más un experimento que un homenaje a la herencia de la marca. BMW defendió el iX como una declaración de futuro. Un SUV eléctrico, tecnológico, silencioso y avanzado. Y técnicamente lo es. Tiene potencia, autonomía y un interior digno de una nave espacial. Pero el problema nunca fue la tecnología, fue el mensaje visual. Para muchos fanáticos, el iX se sintió como una traición estética. Las ventas no fueron un desastre, pero tampoco el éxito rotundo que BMW esperaba. El iX abrió una conversación incómoda. ¿Hasta qué punto una marca puede romper su identidad antes de perder a su público más fiel? Este modelo no fue un error técnico, fue un riesgo emocional. Y no todos estaban listos para aceptarlo.
Fiat siempre fue una marca valiente, creativa, dispuesta a arriesgar. Pero hay una línea muy delgada entre arriesgar y olvidar completamente al público. Cuando modelos como el Multipla llegaron al mercado, la reacción fue inmediata: confusión, risas, rechazo. Y lo más curioso es que funcionalmente era un auto brillante, espacioso, práctico, inteligente. Pero el diseño parecía ignorar una verdad básica: la gente tiene que querer mirarlo todos los días. Fiat apostó a que la funcionalidad vencería a la estética. La industria aprendió que no siempre es así. El Fiat Multipla es probablemente uno de los autos más criticados visualmente en la historia moderna, pero su existencia tiene una explicación clara: funcionalidad. Fiat quería un vehículo compacto por fuera, pero absurdamente espacioso por dentro. Y lo logró, sacrificando cualquier noción tradicional de belleza. Su diseño frontal con doble nivel de faros rompió todas las reglas. No intentó ser elegante ni deportivo, solo práctico. 6 asientos individuales, una cabina amplia y una visibilidad excelente. En papel, era brillante. En la calle, era desconcertante. Las ventas fueron decentes en Europa, pero su reputación visual lo condenó culturalmente. El Multipla se convirtió en un meme antes de que los memes existieran. Años después, Fiat rediseñó su frente intentando normalizarlo, pero el daño ya estaba hecho. El Multipla no fue un fracaso comercial total, fue un fracaso emocional. Demostró que el público puede perdonar muchas cosas, menos sentirse incómodo mirando su propio auto. Hoy, los autos eléctricos son el futuro, pero ¿no siempre fue así? Hubo una época en la que la tecnología estaba lista, pero el mundo no. Autonomías ridículas, infraestructura inexistente, precios difíciles de justificar. Algunas marcas lanzaron eléctricos sin que nadie los pidiera y sin que nadie supiera cómo usarlos. No eran malos productos, eran productos fuera de tiempo. Y eso, en la industria automotriz, puede ser igual de fatal que un mal diseño. Un ejemplo de ello es el GM EV1, el cual fue un vehículo demasiado adelantado a su tiempo. Lanzado en los años 90, cuando nadie hablaba de cambio climático ni movilidad sostenible, este auto eléctrico prometía 0 emisiones en una era obsesionada con la gasolina. Era silencioso, eficiente y tecnológicamente impresionante para su época. Pero General Motors cometió un error clave: nunca creyó realmente en él. El EV1 solo se ofrecía en leasing, nunca en venta. Cuando los costos aumentaron y el mercado no reaccionaba como esperaban, GM decidió retirarlos y destruirlos. Sí, destruirlos. Este auto no fracasó por ser malo, fracasó por existir en el momento equivocado. Hoy es considerado uno de los mayores ¿qué hubiera pasado si? De la industria automotriz. El EV1 no fue feo, no fue inútil, fue incómodo para un sistema que no quería cambiar. Terminamos esta lista con los concept car que jamás debieron existir. Estos vehículos existen para soñar, para explorar ideas, para imaginar el futuro. El problema es cuando alguien decide que ese sueño debe convertirse en realidad sin filtros. Autos imposibles, diseños extremos, soluciones que nunca pidieron los conductores. En más de una ocasión, la industria confundió innovación con simple desconexión. Y esos autos no fallaron porque fueran distintos. Fallaron porque nadie se preguntó si realmente tenían sentido. Como ejemplo, tenemos a el Renault Avantime. Este es uno de esos autos que parecen el resultado de una idea brillante sin freno. Renault quiso mezclar el confort de una minivan, el diseño de un coupé y el lujo de un gran turismo. El resultado fue algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Tenía puertas gigantes, un interior refinado y una silueta extraña que confundía tanto a clientes como a concesionarios. Era caro, poco práctico y difícil de entender. El público no sabía si era familiar, ejecutivo o experimental. Las ventas fueron un desastre. Se produjeron menos de 9,000 unidades antes de ser cancelado. Hoy, el Avantime es una rareza de colección, admirado por su valentía creativa,
pero recordado como un ejemplo claro de que no todas las ideas innovadoras están destinadas a sobrevivir en el mercado. La industria automotriz está llena de genios, ingenieros brillantes, diseñadores increíbles. Pero incluso ahí, cuando nadie frena una idea a tiempo, cuando nadie cuestiona, cuando nadie dice no, nacen los errores más memorables. Y estos momentos no son excepciones, son recordatorios de que incluso los gigantes también pierden la cabeza. Esto ha sido todo, pero nos volveremos a ver. No olvides darle apoyo al canal y ya sabes, esto es Motorsport.